¿Qué harías si estás viviendo tu vida normal y de pronto ocurre un accidente catastrófico? En esta situación, cualquier decisión que tomes marcará la diferencia de si vives o mueres. Hoy te pondremos a prueba para ver si tienes lo que se necesita para sobrevivir a una situación muy peligrosa. Veremos situaciones de la vida real en las que la vida o la muerte están a una decisión de distancia. Te diremos cuáles son las opciones que tienes y tú tendrás que escoger la opción correcta para salvar tu vida. Digamos que vas caminando tranquilamente por una calle como esta, cuando de pronto... Vean eso que está ahí, es un perro grande y se puede notar que está muy molesto. Ahora mismo viene directamente hacia nosotros para atacarnos. El ataque de un perro podría ser mortal y podría matarnos, así que tenemos que tomar una decisión rápido. Entonces, ¿qué deberías hacer? Opción A, utilizar tu antebrazo como un escudo. Opción B, correr y tratar de evadirlo. Opción C, protegerte con tus piernas. Antes de tomar tu decisión, hay algo que debes tener en cuenta. Los perros tienen en promedio una mordida que ejerce más de 110 kilos de peso, suficiente para perforar cualquier tejido e incluso romper un hueso. A pesar de que actualmente los perros son el mejor amigo del hombre, anualmente causan más de 25.000 muertes. No debemos olvidar que los perros son descendientes directos del lobo, por lo cual un perro agresivo puede llegar a ser tan peligroso como un lobo salvaje. Pero este no, es muy pequeño y adorable. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si escoges la opción C, protegerte con tus piernas, podría parecer una opción correcta, ya que los zapatos que utilizas quizás podrían protegerte un poco de la poderosa mordida de un canino. Además, podrías darle unas buenas patadas para mantenerlo alejado. Pero en esta situación estamos hablando de un perro grande, con huesos densos y una masa muscular firme que los protege de golpes, con lo cual tus patadas probablemente no sirvan mucho para intimidarlo. Además, será cuestión de tiempo para que el perro logre morder tu pierna y desbalancearte. Esto podría hacer que caigas al piso, el peor lugar donde puedes estar, ya que estando en el piso quedan mucho más expuestas tus zonas vitales, como tu cara, cuello y estómago, e incluso tus huevas. Entonces, ¿qué deberías hacer? Quizás pienses que la opción B es la correcta, pero correr y tratar de evadirlo quizás sea lo peor que puedes hacer en esta situación, ya que los perros se ven atraídos por los movimientos bruscos y si te ven correr se va a activar su instinto de persecución. Incluso si estás frente a un perro que no te va a atacar y comienzas a correr, esto podría causar que te muerda. Y por si esto fuera poco, la mayoría de los perros pueden correr al doble de la velocidad que un humano, así que en menos de lo que te des cuenta ya tendrás el perro encima y será tu fin. Ahora solo nos queda la opción A, utilizar tu antebrazo como escudo. Esto te permite proteger tus zonas vitales de su mordedura. Si el perro logra morder tu cara o peor aún tu cuello, sería el fin. Así que si el mordisco es inevitable, mejor que sea en una zona donde no sea mortal. Además te queda un brazo y dos piernas para protegerte, pero lo más importante es que te da un valioso tiempo para pedir ayuda y que vengan a socorrerte. Obviamente todo esto que dijimos es aplicable solamente para una situación extrema, pero en la mayoría de los casos la mejor solución es pararte erguido y gritar con una voz firme y gruesa: ¡No! ¡Ponte allá! ¡Salga de aquí! Una vez un perro me mordió cuando le di la espalda, así que sí, he tenido experiencias con perros. Y también trata de evitar el contacto visual, porque esto los hace sentirse amenazados y retados. Un día como cualquier otro, decides tomar el ascensor. Entras y crees que todo va a salir como de costumbre, pero cuando presionas el botón, te acaba de romper una de las cuerdas del ascensor y de un momento a otro te encuentras en un ascensor en caída libre. Afortunadamente estamos cayendo desde un piso muy alto y es por eso que me da tiempo de explicarles todo esto. Cuando un elevador cae puede alcanzar la sorprendente velocidad de 200 km por hora. Esto es equivalente a un choque a toda velocidad. En esta situación, ¿sabrías qué hacer para sobrevivir de esto? Entonces, ¿qué deberías hacer? Opción A, saltar antes de que el ascensor toque el suelo. Opción B, acostarte y cubrirte la cabeza. Opción C, tocar el botón de emergencia para que alguien te venga a rescatar. Pero antes de contestar, hay algo que tienes que saber. Caer en un ascensor es casi una sentencia de muerte. Sin embargo, las posibilidades de que esto te ocurra son realmente bajas. Las estadísticas muestran que una de cada 10 millones de personas que se suben dentro de un ascensor mueren porque este se cae. Así que es realmente difícil que esto te suceda, pero no imposible. Literalmente es más probable que te caiga un rayo en la cabeza antes de que te caigas en un ascensor. Pero también es más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. Y aún así, la gente la sigue jugando esperando a ganar. Que en la historia se han reportado personas que han ganado la lotería. Algunos de ellos han construido la vida de sus sueños,
pero otros las han destruido por completo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Quizás piensas que la opción A es la correcta: saltar antes de que el ascensor caiga para así reducir la fuerza del impacto. El problema es que ¿cómo esperas saber cuál es el momento justo para saltar? Tendrías que tener visión de rayos X para así poder ver a través del suelo del ascensor. Y aunque de alguna forma lograras arreglártelas para saltar en el momento justo, la desaceleración que conseguirías es casi nula comparada con la velocidad en la que estás cayendo. Así que esto prácticamente sería tu salto a la muerte. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si escogiste la opción C, tocar el botón de emergencia para que alguien te venga a rescatar, debes tener en cuenta que la caída de un ascensor ocurre en cuestión de segundos. Y a menos a que tu rescatista sea el mismísimo Flash, ya estarías muerto antes de que los rescatistas puedan siquiera pararse de su silla. Así que vamos con la opción B: acostarte y cubrirte la cabeza. Cuando hacemos esto, se reparte el impacto del golpe en todo el cuerpo. Aún haciendo esto, lo más probable es que nuestros huesos se fracturen. Pero cuando se trata de sobrevivir, esta es la opción que podría salvar tu vida. Hay una chica llamada Betty Lou Oliver que tiene el récord a sobrevivir de la caída más larga en ascensor registrada en la historia. Fue una caída desde un piso 79 y aún así quedó con vida. Esto es impresionante. Muchos de ustedes nos dicen que les gustaría que subamos más videos. Es por esa razón que vino Javier al rescate y decidió crearse un canal lleno de curiosidades y cosas muy entretenidas para ver, en el cual sube videos todos los días. Y esto todo para que no se aburran. Suscríbanse al señor papá. Este canal lo creé para ustedes, familia Random. Digamos que en un día normal estás en un concierto o en un centro comercial donde hay muchas personas reunidas, cuando de pronto sientes un olor extraño. Se está incendiando el lugar. De pronto alguien grita: ¡incendio! Aquí es en donde ocurre lo peor. El pánico se apodera de las personas y acto seguido todos comienzan a correr desesperadamente para tratar de escapar por donde puedan. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, te encuentras atrapado en una estampida de personas. En el pánico, las personas se vuelven locas, empiezan a dar golpes, empujones, y si caes al suelo, prepárate para morir siendo pisoteado por una estampida de personas. Así que, ¿qué deberías hacer? Opción A: seguir al grupo y tratar de mantenerte en pie. Opción B: pegarte a las paredes y tratar de evitar la estampida para salir con calma. Opción C: quedarte donde estás y esperar a que la estampida termine. Esto es una situación muy peligrosa. Literalmente hay gente que ha muerto a causa de una estampida de gente. En este tipo de situaciones, lo que ocurre en el cerebro de las personas es que entran en un estado de pánico y pierden la capacidad de pensar de forma lógica y racional, por lo cual solo intentarán escapar desesperadamente, cueste lo que cueste, dando golpes, patadas, empujones, y la verdad, no cualquiera sabe cómo actuar ante una situación de estas. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si eliges la opción A, seguir al grupo y tratar de mantenerte en pie, podrías terminar en un punto donde haya muchas personas aglomeradas haciendo presión para intentar salir. Si la presión que recibes es lo suficientemente alta, podrías sufrir asfixia por compresión, es decir, que tus pulmones no podrían expandirse por todo el peso de las personas. Si de alguna forma logras sobrevivir a esto, prepárate para muchos golpes y probablemente ser pisoteado por toda la multitud. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si escogiste la opción C, quedarte en el lugar que estabas y esperar a que termine la estampida para luego salir con calma, probablemente para este punto ya sea muy tarde para ti. Si esperas demasiado en una situación de riesgo como esta, corres el riesgo de que cuando ya por fin tengas espacio para salir con tranquilidad, el aire esté lleno de CO2 y de un humo tóxico que podría matarte. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si escogiste la opción B, pegarte a la pared e ir saliendo con calma para evitar la estampida de personas, felicidades, esta es la opción correcta. Lo mejor que puedes hacer es pegarte a la pared. Tienes un punto de apoyo para de esta forma no caer tan fácil al suelo, sin mencionar que la mayoría de las personas se aglomeran en el medio. Definitivamente esto te va a permitir salir de una forma más segura y con unas probabilidades mucho más bajas de ser pisoteado por todas las personas. Digamos que te vas a dormir tranquilamente, te acuestas, cierras los ojos y cuando te despiertas y abres tus ojos, te das cuenta de que estás en un sitio muy reducido y oscuro. La claustrofobia te invade y es aquí cuando te das cuenta que estás en un ataúd bajo tierra y ni siquiera sabes cómo llegaste aquí. Entonces, ¿qué deberías hacer? Opción A: gritar y dar golpes para que alguien te escuche. Opción B: empujar con todas tus fuerzas la tapa del ataúd para que se abra. Opción C: buscar algo duro con lo que romper la tapa del ataúd. Antes de tomar una decisión, deberías saber que un espacio tan reducido, lo más probable es que no tengas más de 2 horas de oxígeno. Así que debes administrarlo muy bien si quieres salir vivo de esta. Además, tienes 3 metros de tierra hacia arriba
arriba y encerrado en el ataúd no vas a tener nada de luz, por lo cual no vas a poder ver ni escuchar nada de lo que está pasando afuera. La tafofobia es el miedo a ser enterrado vivo. En los tiempos antiguos esto era algo muy fácil de que sucediera, tanto así que comenzaron a vender los ataúdes con campanas y tubos de respiración. Las campanas era para avisar que aún seguías vivo y el tubo de respiración era para que no te quedaras sin oxígeno. Pero hay una mala noticia: los ataúdes modernos no tienen nada de eso. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si escogiste la opción A, gritar y dar golpes para que alguien te escuche, lamento decirte que nadie va a poder escucharte porque la tierra hace un efecto de insonorización. Además, al entrar en estado de pánico consumes mucho más del tan escaso y valioso oxígeno que te queda, causando así una pérdida del conocimiento por falta de oxigenación y finalmente la muerte. Entonces, ¿qué debes hacer? Opción B, empujar con todas tus fuerzas la tapa del ataúd para abrirla. Si intentas esto, debes tener en cuenta que tienes 3 metros de tierra sobre ti, lo que es equivalente a 1 tonelada de peso, un peso que ningún humano en la historia ha podido levantar, así que de ninguna forma esta es una solución. La opción correcta es la opción C, buscar algo duro para romper la tapa del ataúd. Pero si haces esto, recuerda antes ponerte tu camisa sobre tu cara, haciendo así con ella una especie de máscara que evitará que se te meta la tierra en los ojos, y luego puedes utilizar las manos para ir saliendo poco a poco cavando un agujero. Y como extra, si fuiste enterrado con un teléfono, puedes utilizarlo para llamar a alguien y que te venga a rescatar. Es lo primero que deberías hacer. Un saludo para Bárbara Acosta y para Andrés Velázquez. Si te preguntas por qué estamos saludando a estas personas, es porque forman parte de la familia Random VIP. Y si tú quieres que te saludemos en un próximo video, solo debes unirte a nuestro grupo de Telegram que creamos para tener un contacto más cercano con todos ustedes. Así que les vamos a dejar el link aquí abajo para que formen parte de la familia Random VIP.